En esta noche me gustaría poder hablar acerca de esta guerra espiritual en la cual estamos inmersos como hijos de Dios una y otra vez hasta que Jesucristo venga, ¿sí? Si no lo sabés, en nuestra mente, en nuestro corazón, está esa batalla, esa guerra que Efesios 6:12 Pablo nos dice que es en donde tenemos lucha, que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades en los lugares celestiales. Y ese es en ese segundo nivel de cielo donde nuestras emociones, nuestra alma, donde nuestro espíritu puede ser afectado o no, ¿sí?, por el príncipe de este mundo o por el tercer cielo, ¿sí?, que es la respuesta que el Padre o el cielo abierto que habla Mateo 16, ¿no?, de las llaves del reino que tenemos, como vamos a ver un poquito ahora, ¿no? Pero me gustaría poder hablar acerca de las armas que Jesucristo nos dejó para vencer al final de la era, como vamos a hacer un repaso de lo que ya vimos en varias ocasiones, y herramientas prácticas para cimentarnos en esa victoria que Jesucristo nos dio hace más de 2000 años hoy. Vamos a ver las armas que Dios nos dejó, Jesús nos dejó para vencer al final de la era, con las cuales vamos a vencer a Satanás, y es bien clara la palabra que dice: ellos le han vencido. O sea, no es que quizá le van a vencer o vamos a ver si pueden con el diablo. No, ellos le han vencido, dice, vamos a ver Apocalipsis 12. Pero también nos dejó herramientas prácticas para apropiarnos de esa victoria y poder a resistir al diablo, poder tener el escudo para que impacten los dardos del enemigo, tener un escudo que los dardos del enemigo no nos afecte y poder caminar hasta el regreso de Jesucristo en victoria. Entonces, como les dije, esta guerra no termina en esta vida, sino hasta que Jesucristo venga. Y esta guerra es especialmente cuando tomamos una vida de cristianismo en serio, ¿sí? Cuando tenemos un estilo de vida de dependencia de la voluntad del Padre, de dependencia de la comunión con Dios, de la intimidad con Dios, en oración, en comer la palabra, de que sea nuestra lámpara, nuestros pies, lumbrera, nuestro camino de ayuno, de oración, etcétera, etcétera, ¿sí? Si estamos en esta voluntad que el Padre trazó para cada uno de nosotros, el enemigo va a hacer una guerra. El enemigo todo el tiempo va a estar buscando desestabilizar esta radicalidad que tenemos, o esta dependencia, ¿sí?, que tenemos de la voluntad del Padre. Y si estamos en el mundo, Satanás no hace mucho porque ya tiene a la gente del mundo, ¿no? Satanás no tiene ningún problema en hacer las paces con esa gente y darle todo porque ya los tiene ahí. Pero el problema de Satanás es cuando vos y yo tomamos en serio nuestro cristianismo, representamos una amenaza para él, por lo tanto va a tratar de desestabilizar nuestra vida espiritual, ¿sí?, nuestra dependencia de Dios. Entonces, cuando comenzamos a avanzar en nuestra vida cristiana, a progresar, es cuando representamos, como le dije, una amenaza, y es ahí que nos vamos a enfrentar a esta guerra espiritual que Pablo nos habla en Efesios 6:12. Y necesitamos entender, primeramente, para poder avanzar a estas armas que Jesucristo nos dejó, es que la guerra espiritual es una guerra que se desató después de la caída del hombre y la predicación del Evangelio en Génesis 3:15. Si en Génesis 3:15 nosotros conocemos la historia de que luego de que el hombre peca, Dios reúne a Adán, Eva y la serpiente y le da una sentencia a Satanás. Le dice, ¿no?, de la simiente de esta mujer van a ser un hijo varón que va a aplastarte la cabeza, Satanás. Y a partir de ahí Satanás comienza a hacer una guerra, ¿sí?, para que este hijo varón no nazca, no se lleve a cabo. Y esa es la primera victoria, ¿sí?, que podemos ver que Jesucristo ya nos dio, ¿sí? Y esta historia la podemos ver en Apocalipsis 12:12, esta guerra 12:1-6. Antes de ver las armas, vamos a ver la guerra que ya Jesucristo ganó, para que nosotros podamos ahora sí apropiarnos de estas tres armaduras que Él nos dio y ver
las diferentes herramientas para poder construir sobre esta libertad que tenemos en Cristo. Dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo, y aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar al hijo tan pronto como naciese. Esta mujer es la parte simbólica del libro Apocalipsis, grafica a Israel, y ese hijo varón que estaba por nacer era Jesucristo. Y el versículo 5 dice, y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y a la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Entonces acá, esta es la primer victoria, ¿sí? Este capítulo 12 nos habla de cómo el dragón Satanás está esperando a esta mujer de Apocalipsis 12, que va a dar a luz este hijo varón que es Jesús. Y esta mujer es la historia de Israel por más de 4000 años antes del nacimiento de Jesús. Y podemos ver esta guerra que Satanás hizo contra Moisés, contra Abraham, contra David, contra Daniel, etc. ¿Sí? Para que ese hombre que fue profetizado en Génesis 3 no naciera. Y vemos cómo el dragón está esperando que ese hombre nazca para devorarlo, ¿sí? Esa es la primera guerra espiritual, ¿sí? Que Jesucristo vino a vencer o a ganar, ¿sí? Hace más de 2000 años. ¿Sí? Hay todo un contexto en el medio, ¿sí? o antes de ese nacimiento, ¿sí? Que desata la victoria de Jesucristo y desata un centenar de herramientas y 3 armas principales que Apocalipsis 12:11 nos dice, ¿sí? Que Jesucristo nos dejó para poder vencer al final, pero para poder apropiarnos hoy, ¿sí? Y tomar estas herramientas y vencer. Entonces, acá vemos la primera victoria de Jesús, ¿sí? La primera batalla, por así decirlo, la ganó Jesús, y hay una segunda batalla la cual tenemos que librar nosotros como hijos de Dios. Si vos estás en Cristo, si vos estás alineado a la voluntad de Dios, déjame decirte que sí, ya somos más que vencedor, ¿sí? Gálatas 1 nos dice, estad pues firmes en la libertad con la que Cristo ya nos hizo libres, ya está, ¿sí? Pero hay un paso que nosotros tenemos que dar, y es empezar a utilizar las armaduras que Él nos dejó al proporcionarnos esta victoria, ¿sí? Y Colosenses 2:14 nos dice que Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros y las expuso, las potestades, ¿sí? Que había en contra nuestra, que nos eran contrarias, las clavó en la cruz. El versículo 15 dice, despojándolo a los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, Jesús ganó la primera victoria, y eso desata una serie, como le dije, de armaduras que nos proporcionó por medio de su victoria para que nosotros venzamos hoy y al final de la era. Entonces, el segundo punto, el primer punto fue la victoria de Jesús. El segundo punto es apropiarnos de esa victoria que Cristo nos dio tomando las 3 armaduras. Y ahora sí vamos a leer Apocalipsis 12:11, y lo conocemos bien y lo hemos estudiado muchas veces. Dice, ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, la palabra del testimonio de ellos, y porque menospreciaron sus vidas hasta la muerte, ¿sí? Y sabemos que la sangre del Cordero es poderosa, porque cuando nuestros pecados hablan más fuerte que nuestra reputación, nuestra espiritualidad, y nuestra identidad de hijo de Dios se ve como vulnerable, ¿no? Y parece que le fallamos a Dios. Dios nos dice, apela a la sangre de Jesucristo. Hay una sangre que habla mejor que tus obras. Clama por mi sangre, dice Jesús, ¿sí? Que habla mejor que tu justicia y te hace acepto en el amado, como dice Efesios 1:6 y Hebreos 12:24 nos dice que nos acercamos a una sangre rociada que habla mejor que nuestras obras, y Efesios 1:6 nos dice que somos aceptos por medio de esa sangre en el amado, ¿sí? Entonces, la primera arma es la sangre del Cordero.
La segunda es la palabra del testimonio. La palabra del testimonio es cuál es nuestra narrativa ante Dios, ¿sí? Ese es nuestro testimonio, lo que creo que Dios dice de nosotros. Lo que Satanás va a tratar de hacer es estropear lo que Dios dice de nosotros, pero la palabra del testimonio, tomar la palabra del testimonio es apropiarnos de lo que ya Dios dijo que nosotros somos, ¿sí? Cuando nosotros creemos la mentira de Satanás, entonces estamos vulnerables, estamos propensos y estamos expuestos a la mentira, porque Él es el padre de mentira, y esa mentira nos lleva en diferentes procesos a caer en pecado, ¿sí? A desviarnos de nuestra identidad, como el hijo pródigo, ¿sí? Que se sintió huérfano y por lo tanto se embarró hasta lo más bajo. Y esa es la condición del hombre cuando se aleja y empieza a escuchar una narrativa diferente de la narrativa que Dios nos dejó en su palabra acerca de quiénes somos en Cristo. Por eso es importante la sangre del Cordero y la palabra del testimonio para recordar quiénes somos delante del Padre. Y número 3, menospreciar nuestra vida hasta la muerte, que eso habla de la vida de la cruz. Empezar a vivir en comunidad, pedir ayuda en cuanto a debilidades, amar a nuestros enemigos, vivir el sermón del monte. Y de esta armadura vamos a ver algunos puntos prácticos para hacer morir nuestra carne y menospreciarla hasta la muerte, así como nos dice, menospreciar nuestra vida hasta la muerte. Esto conlleva ciertas dinámicas o apropiarnos de ciertas herramientas, ¿sí? Las armaduras son para vencer, pero las herramientas son para poder cimentarnos ahora sí en esa victoria. Las herramientas para construir nuestra vida en la victoria que tenemos en Cristo. Y el número 3 es estas herramientas prácticas para vencer el pecado. Y no las enumeré, pero si quieren enumerarla, el número 1 es padeciendo en la carne. Hacer morir nuestra carne por medio del Espíritu que nos vivifica, ¿sí? Y vamos a buscar 1 de Pedro 3, 18. Primera de Pedro 3:18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto, ¿en qué? Pero vivificado en el Espíritu, ¿sí? Morir a nuestra carne, pero vivificados en Espíritu, en nuestra verdadera manera de ser seguidores de Cristo. Y 1 de Pedro 4, un capítulo más adelante, versículo 1 al 2. Sí, entonces el primer punto es padeciendo en la carne, morir a nuestra carne para poder ser vivificados en el Espíritu. Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros, ¿en qué? En la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó ¿con qué? Con el pecado. La manera de que nosotros podamos vencer y podamos vencer al pecado, ¿sí? Vamos a vencer por medio de la sangre del Cordero, la palabra del testimonio y menospreciar nuestra vida. Pero esta es una herramienta para poder terminar con el pecado, es en nuestro diario vivir, hacer morir la carne. El hacer morir nuestra carne nos garantiza el apropiarnos de la victoria de Jesucristo sobre el pecado. Dice, terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Acá esto es tremendo, ¿no? Conforme a las concupiscencias, cada uno tiene una concupiscencia que es una tendencia a caer con X pecado, con un cierto pecado.
Por ejemplo, hemos hablado acerca de Israel cuando tenía la concupiscencia de caer en idolatría, en adulterio espiritual. A lo largo de toda la historia de la palabra de Dios podemos ver una y otra vez que es la tendencia que Israel tiene a lo largo de toda la historia, ¿no? De caer en adulterio espiritual, dándose a otros dioses, rindiéndose a otras naciones como una prostituta, lo narra su palabra. Y una otra vez esa es la concupiscencia que Israel tenía. Bueno, de hecho, cada uno de nosotros tenemos una concupiscencia, una tendencia que tenemos que identificar, y yo creo que muchos de nosotros identificamos, y que necesitamos hacer morir nuestra carne para poder vencer ese pecado. Y ahora vamos a ver otras herramientas más que Dios me mostraba para poder cimentar y sobreedificar en la victoria que tenemos en Cristo. Entonces, ¿esto qué quiere decir? ¿Que no vamos a pecar? No. Debe haber un accionar de la palabra del testimonio que nos avala, que nos endosa para poder permanecer en Él, y sus palabras que son vida y verdad permanezcan en nosotros. Es parte de llamar las cosas que no son como si fuera. El Padre se caracteriza por llamar las cosas que no son como si fuera. Y de hecho la creación es parte de esa palabra de su boca, que llamó lo que ordenó lo que estaba desordenado por medio de su palabra. Llamó lo que no estaba viéndose en los ojos humanos, Él lo llamó y automáticamente fue. De la misma manera nosotros tenemos la misma autoridad, el mismo poder dado por Jesucristo, ¿sí? Para poder llamar las cosas que no son como si fueran. Y parte de llamar las cosas que no son como si fueran es obviamente apropiarnos de lo que está en su palabra. Y 2 Corintios 10:5, vamos a usar mucho la Biblia hoy. Nos da otra herramienta, ¿no? Para poder hacer morir nuestra carne, y por ende al morir nuestra carne muere el pecado. Dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento, o sea, en contra de la palabra, por medio de la sangre del Cordero, del conocimiento de la palabra de Dios, del testimonio. Y dice: llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, ¿sí? En todo tiempo debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Cuando automáticamente tenemos un pensamiento, la practicidad de hacer morir nuestra carne es una y otra vez llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y no dejar hacer un nido, ¿sí? De los pensamientos que Satanás muchas veces nos pone, o las mentiras que Satanás pone en nuestra mente, porque eso al acumularlo se va haciendo una bola hasta que desemboca en pecado, ¿sí? Desemboca en algo que empezó como una zorra pequeña, pero termina arruinando las vidas, termina arruinando la cosecha, termina arruinando nuestra vida, ¿sí? Por eso cada día esta primera herramienta de hacer morir la carne para que a su vez la carne haga morir el pecado es llevando todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y muchas veces tenemos pensamientos malos, ¿sí? De hecho Jesucristo en Mateo 5, Él lo habló, ¿sí? Jesús la hizo bien difícil a este tema de los malos pensamientos, y nos da la herramienta para quitarlo. Vamos a buscar Mateo 5. En el Sermón del Monte Él la pone bien difícil, ¿sí? El versículo, desde el 22 podemos leer. Dice: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que diga fauto quedará expuesto al infierno mismo, al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tienes algo contra tu hermano, deja allí la ofrenda delante del altar y ande, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. O hacer morir la carne, ¿sí? Una acción, una practicidad, algo práctico.
Dice el versículo 26, dice, de cierto, el 27, perdón. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró en su corazón con ella. Dice, por tanto, el 29, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, sino que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Acá Jesús me encanta porque la pone bien difícil. Si antes la ley decía que si cometías y llegabas al acto de adulterio, ¿sí?, eso era pecado. Ahora Jesús la pone más difícil todavía. Dice, no, si mirás a una mujer para codiciarla, ya adulteraste en tu corazón. Si te enojaste con tu hermano, no hace falta que acciones, ¿sí?, o que mates a alguien literalmente para ser pecador. Ya si te enojaste, pecaste, ¿sí? Me encanta porque la hace bien difícil para que nosotros, al ser tan imposible para nosotros acercarnos al que lo hizo posible, ¿sí?, a Jesucristo, nos hace crear esta dependencia de Él, ¿sí?, para que nosotros podamos alinearnos a esa victoria, a esa manera de vencer que Él nos dejó. Entonces Jesús dice, si tu ojo te es ocasión de caer, quítale. Es automáticamente correr al trono de la gracia para hallar perdón, limpieza. Es esa dependencia de llevar el pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. ¿Y cuántas veces hay que hacerlo? Las veces que sea necesario, ¿sí? Y llenarnos de su palabra para reemplazar ese mal pensamiento, esa puerta a una mentira de Satanás, por una verdad que nos llevará a caminar en libertad. De eso se trata también, ¿sí? Se trata de reemplazar un pensamiento, una mentira por su palabra, ¿sí? Por alimentarnos de algo, lo verdadero. Todo lo verdadero, dice Filipenses, mediten en todo lo verdadero, todo lo justo, todo lo amable, todo de buen nombre. Si hay virtud alguna, algo digno de alabanza, en esto pensad, en esto piensen todo el tiempo. Porque eso los va a endosar, los va a cuidar, ¿sí?, para no caer en tentación. Entonces la manera de no caer en este pecado que Jesús lo puso bien difícil en Mateo 5 es dependiendo, exponiéndonos a la integridad de su corazón. Solo al contemplarle podemos ser transformados, ¿sí?, para poder hacer como Él hizo y vivir como Él vivió en esta tierra. Y Jesús, cuando habla del quitar, no está hablando en lo literal, sino es algo práctico que muchas veces obviamos, ¿sí? Lo que quería decir realmente es que para evitar pecar, lo que debemos hacer es evitar toda ocasión que nos pueda llevar a pecar. Muchas veces obviamos y quizá queremos espiritualizar todo y llevar a decir, bueno, necesito la sangre del Cordero, la palabra del testimonio y menospreciar nuestra vida hasta la muerte, pero Él nos dejó herramientas prácticas. Este capítulo de Mateo 5 es práctico, es una practicidad que Él nos dejó. El quitar, como te dije recién, no es literal, no es que tenés que cortar el ojo, porque me encantó un comentario, ¿no? Decía, si vos te quitas el ojo izquierdo, el derecho, el brazo derecho, el izquierdo, la pierna izquierda, derecha, vas a seguir pecando, porque es tu naturaleza pecar. O sea, no es la solución literalmente arrancarte el ojo o la mano o lo que sea, sino es quitar, cortar, ¿sí?, con ciertas costumbres que tenemos en nuestro diario vivir para no entrar en tentación, ¿sí? Es algo más práctico de lo que pensamos, no es tan espiritual. Sí, la parte espiritual es la dependencia, el exponernos a su realidad, como siempre hablo, de que transforme nuestra actualidad, nos empodera para hacer su voluntad y nos galardona para la eternidad. Pero hay algo práctico, hay una herramienta que necesitamos utilizar en nuestro día a día, ¿sí?, para poder sobreedificar sobre esta salvación, sobreedificar sobre esta victoria que ya Jesucristo nos dio en el primer punto. Las armas son para vencer, pero las herramientas son para establecernos en esa victoria. Entonces, todas las personas tenemos debilidades, pero eso es por eso lo que debemos hacer es evitar lugares, situaciones o personas que nos puedan hacer caer o pecar. Si tenemos
si tendemos a caer con el alcohol, debemos huir ¿de qué? De los bares, ¿no? De todo lo que está, todo lo que nos, del alcohol, ¿sí? Todo lo que nos es esa concupiscencia, la tendencia a caer con el pecado, tenemos que huirlo. Si pensamos que podemos ser infieles con una persona y con cierta persona, mejor es distanciarse de esa persona. Si a través de la televisión, el celular, la computadora, redes sociales, etcétera, es que entra la inmoralidad en nuestra vida, entonces apaguémosla, quitémosla, ¿sí? Borremos la aplicación, por así decirlo, o la aplicación de Instagram, Facebook, Twitter, Netflix, lo que sea que vemos que es una tendencia que tenemos a caer con la misma piedra, la concupiscencia, es la tendencia. Todo empieza por los ojos, la lujuria empieza por los ojos, ¿sí? Es lo atractivo, es la información que nosotros le estamos dando a nuestra mente, a nuestra alma, el alimento que le estamos dando al alma, ¿sí? Es reemplazar eso por alinearnos a su palabra, cortarlo, quitarlo. Mateo 5. Decir, Señor, quiero cortarlo, ayúdame, dame sabiduría. Y si vos que estás mirando este video no tenés convicción o luz de lo que te lleva a caer una y otra vez en el pecado, a pedirle, el Espíritu Santo nos va a mostrar. El Espíritu Santo es el que nos muestra, es el que nos alumbra, es lámpara a nuestros pies, nos muestra a dónde estamos parados y es lumbrera nuestro camino, nos direcciona hacia el destino eterno de gloria para no perdernos. Entonces, es mejor renunciar a algo que nos gusta y salvar nuestro espíritu que a causa de un vicio, ¿sí?, acabar en el lago de fuego, ¿sí?, o acabar con nuestra vida espiritual, por ende con nuestra vida, porque vamos a ser zombies, ¿sí?, muertos en vida. Por eso la practicidad de Mateo 5 es bien clara, ¿sí?, para nosotros poder tomar esa herramienta y cada día vivir a la luz de ella. Otra herramienta es no estar ociosos, ¿sí? Fíjense que son puntos estratégicos, herramientas prácticas que Dios nos dejó en su palabra y todo está ahí, está en la palabra del testimonio. La palabra del testimonio es esto, es agarrar su palabra y decir, Señor, en cada área de mi vida, Señor, yo sé que vos tenés una dirección, vos tenés un pensamiento. Quiero llamar las cosas que no son como si fueran. Bueno, quiero ver en tu palabra, mostrame, guíame. El no estar ocioso, Ezequiel 16:49, nos muestra, vamos a leerlo, pero les hablo el contexto. Dios le dice a Ezequiel, ¿sabes por qué traje juicio a la ciudad de Sodoma y Gomorra? Y él le dice, vamos a leer, dice, he aquí, esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, ¿sí? Y acá un punto específico, ¿sí?, como yo les dije, podemos estar ociosos, pero también la saciedad de pan, el estar todo el tiempo en distracciones, en comidas, en cenas, de acá, invitaciones de uno, del otro, de aquel lado. Son cosas prácticas, pero que si nos descuidamos y no analizamos nuestro diario vivir, a ver, podemos tener salidas, o sea, cada uno tiene una vida y tiene amigos y demás, pero tenemos que hacer eso sin descuidar lo más importante. Y lamentablemente, cuando nosotros nos vemos envueltos en la saciedad de pan, en las distracciones, en juntas, una junta acá, otra allá, termina atentando con nuestra integridad espiritual. Eso termina atentando contra nuestra vida espiritual y los resultados muchas veces los vemos a la vista, ¿no? Y Dios nos está dando lo práctico, la herramienta práctica para que podamos, no para condenarnos, sino para decir, Señor, gracias, quiero alinearme, quiero aprender, como Benji Núñez hablaba en un video, ¿no?, a decir no. Muchas veces cuando tenemos que decir no porque sabemos que es una concupiscencia, es una tendencia que nos va a llevar a alimentar nuestra alma y no nuestro espíritu, ¿sí? Y
es parte de quitar el ojo, ¿sí? De cortar nuestra mano derecha, nuestro ojo izquierdo, lo que sea que tengamos que cortar para no hacer morir nuestro espíritu y sí hacer morir nuestra carne, y si hacemos morir nuestra carne, hacemos morir el pecado. Dice ociosidad, abundancia de pan y soberbia. Realmente la soberbia es parte del orgullo del hombre, ¿no es cierto? De no querer reconocer, de no reconocer nuestra debilidad, nuestra necesidad de la dependencia de la voluntad de Dios, de perdonar, de amar, de bendecir, que todo eso es una necesidad que necesitamos tener, que tenemos que apropiarnos, porque si no, morimos. Morimos. Y la soberbia y el orgullo nos lleva a todo lo contrario de que Jesús habló en Mateo 25, en el Sermón del Monte. Pero la ociosidad, ¿no? El exceso de entretenimiento, tener una mente ociosa, incluso mal alimentada, con distracciones, como les dije, Reels, Netflix, YouTube. Hoy en día el sistema está preparado para que nuestra alma esté deambulando, ¿sí? Y se nos pueden pasar las horas y descuidar. Cuando queremos acordarnos ya es tarde, estamos cansados, nos vamos a dormir y al otro día comenzamos otra vez. Esa es la estrategia que Satanás tiene y que atenta, como les dije al principio, específicamente contra los hijos de Dios. Atenta específicamente contra el cristiano, contra aquellos que están dando batalla en el mundo espiritual, ¿sí? Aquellos que están queriendo mantenerse firme, ¿sí? En la libertad que Cristo nos dio. Entonces, tener una vida desocupada, eso nos hace caer en pecado como David, como los de Sodoma y Gomorra, ¿sí? Porque estaban con abundancia de pan, estaban ociosos y eso trajo el pecado. Otra herramienta es el punto anterior, nos dará la capacidad para resistir la tentación, ¿sí? Una vez que nosotros no estamos ociosos, estamos tomando la armadura de la palabra, estamos padeciendo en la carne. Todas estas herramientas nos hacen resistir o nos crean la guarida, ¿sí? Por así decirlo, para poder resistir la tentación, para poder ahora sí tener un escudo, ¿sí? O haber creado una muralla, ¿sí? De contención para que los dardos del enemigo no nos impacten, no nos golpee, no nos destabilice, no nos mate, no termine con nuestra vida espiritual. Y Efesios 6, versículo 11 y 13 vamos a leer. Porque recordad que estamos hablando de que esta guerra va a durar hasta que Jesucristo regrese. Lamentablemente no es una batalla que termina hoy apropiándonos y declarando y derramando nuestro corazón y profetizando, etc. Esto es una victoria hoy, pero mañana necesitamos ganar otra batalla. Mañana se libra otra batalla. Es un día a la vez. Entonces Efesios 6, 11 y 13 dice: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Versículo 13 dice: por tanto, tomando toda la armadura de Dios, otra vez la armadura, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, ¿estar qué? Estar firme, ¿sí? Que cuando Jesucristo regrese nos encuentre firme, permaneciendo firmes, fieles hasta el fin, porque tomamos la herramienta y construimos un arca de preservación de nuestra vida, porque construimos un lugar de refugio al cual los dardos de Satanás no nos vencieron, no nos desestabilizó, sino que permanecimos firmes hasta el fin. Santiago 4, vamos a leer del 3 al 8.
Dice Santiago 4, 3 al 8, dice, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en nuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, y esto es lo que Jesucristo habló al principio, ¿no? De que Él hizo morir la carne para vencer al mundo, para vencer al pecado. Dice el versículo 5, el versículo 4, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Oh, tremendo. Versículo 5 dice, ¿o pensáis que las Escrituras dicen vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Gracias, Señor. Gracias porque tu Espíritu nos anhela celosamente y no nos va a dejar. Esa es nuestra esperanza, nuestra arra y nuestro equipalo, ¿sí? El que nos anima, el que nos impulsa, el que nos alienta a decir un día más, un mes más, un año más, un tiempo más. Permanezcan, aguanten, esperen, perseveren. Van a salir, van a vencer, ¿sí? Van a vencer, solo permanezcan. Él nos anhela celosamente y está a favor nuestro. Y el versículo 6 dice, pero Él da mayor gracia, porque por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Pero el versículo 7 nos da la clave, si someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo purificad vuestros corazones. Y todas estas recomendaciones que Santiago nos da de limpiar las manos, los de doble ánimo, purificar nuestros corazones, es todo lo que estamos haciendo o estamos viendo las herramientas para poder vencer y para poder hacerlo. ¿Sí? Pero nos dice resistir al diablo y huirá de vosotros. La manera de resistir es sometiéndonos a Dios, es sometiéndonos una y otra vez a la dependencia de la sangre del Cordero, la palabra del testimonio, menospreciar nuestra vida hasta la muerte. Pero en la parte más abajo está las herramientas, ¿sí? Las herramientas que estamos viendo, lo práctico, ¿sí? Que Dios nos dejó para poder crear un lugar de refugio y poder resistir y poder hacer que el enemigo no destruya nuestra casa, porque como dice Jesucristo en Mateo 7, al final cuando termina el Sermón del Monte, dice, aquellos que oyen estas palabras y las guardan y las hacen, yo les comparo como aquellos que cimentaron su casa sobre la roca y vinieron tormentas, soplaron vientos, pero la casa no se cayó, ¿sí? La manera de hacer que nuestra casa no se caiga ante vientos, tormentas, tribulaciones, dardos del enemigo, es poniendo en práctica su palabra, es apropiándonos de la victoria que ya Cristo nos dio, pero edificando sobre esa victoria con estas herramientas que la palabra nos da. Otra herramienta es mantenernos irreprensibles para que el diablo no tenga nada en nosotros, ¿sí? No tener nada de lo que podemos ser prendidos por Satanás es clave. Una vez que llevamos los pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo, una vez que hacemos morir nuestra carne y vivificar al Espíritu, una vez que nos examinamos, una vez que cortamos el ojo izquierdo o el derecho, el que quieras, una vez que nos analizamos a la luz de la palabra nuestro diario vivir, nuestra agenda diaria, el tiempo, en dónde estamos invirtiendo el mayor tiempo de nuestro tiempo, todas estas herramientas nos hacen mantenernos irreprensibles. Todas estas herramientas hacen que Satanás no tenga nada de qué acusarnos delante del Padre. Zacarías 3 y Apocalipsis 12 nos dice que Él es el acusador que está día y noche acusándolos delante de la presencia del Padre. Pero si nosotros nos mantenemos irreprensibles, si nosotros nos mantenemos en estas dinámicas de la palabra del testimonio, por menospreciar nuestra vida, por medio de la sangre del Cordero, ¿sí? Satanás no tiene nada de qué acusarnos, no tiene nada de nosotros. Y fue un poco lo que le pasó a Jesús, ¿no?
Él en Juan 14:30 dice: no hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo, pero él nada tiene en mí. Él no tiene nada para reprocharle al Padre acerca de mi vida. Yo no tengo nada que ver con él, pero él no tiene nada de qué acusarme. Por lo tanto, yo puedo vivir la voluntad del Padre, puedo manifestar el reino eterno en mí y a través de mí, porque no tengo nada que ver, no tengo nada que negociar, no tengo nada que me involucra con ese ser, con ese hombre, con ese demonio. Y Jesucristo vivió en plenitud la voluntad del Padre, no teniendo una milésima de lugar para que Satanás lo prenda. Y de hecho, Él lo ató al principio de su ministerio en Mateo 4. ¿Sí? Mateo 4 conocemos la historia, ¿sí? Y Él, por medio de la palabra del testimonio, por medio de decir, escrito está Satanás, Satanás fue atado, fue echado y atado. Por 3 años y medio Él pudo manifestar el poder de Dios en Él y a través de Él. Y de la misma manera nosotros, otra de las herramientas que tenemos para atar y desatar son las llaves del reino. Jesucristo nos habla a este pasaje de las llaves que recibiríamos del reino, ¿sí? Para atar en la tierra y que sea atado en los cielos, y desatar en la tierra y que sea desatado en los cielos, ¿sí? En el contexto del conocimiento de quién es Él. El conocimiento de quién es Jesucristo es el que nos da las llaves para que nosotros podamos vencer, para que nosotros podamos estar irreprensibles, para que Satanás no tenga nada de nosotros. Amén. Mateo 16, 15 al 19, vamos a leerlo. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Yo. Y respondiendo Simón Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, sobre esta revelación, sobre esta dinámica de dependencia, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas del Hades no prevalecen. Satanás no tiene victoria, ¿sí? No tiene arte ni parte, no tiene ganancia en nosotros cuando nosotros tomamos las llaves del reino. No tiene parte en nosotros. Y sobre esta dinámica de edificaré mi iglesia, las puertas del Hades no prevalecerán, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. ¿Sí? Tenemos la misma autoridad que Jesucristo tuvo, dada del cielo por el Padre. Para desatar en la tierra y que en el cielo responda a nuestro favor, pero siempre y cuando nosotros vivamos como Jesús vivió, en dependencia. Él vivió una vida de dependencia del Espíritu Santo, dependencia, Carla lo explicó muy bien, de que Él, siendo hijo de Dios, Él vivió a lo que el Padre quería que vivamos desde un principio, en dependencia de Él, en dependencia del Espíritu Santo. Y aún en su segunda venida, como bien Carla lo explicó, Él va a seguir, según Isaías 11, va a seguir dependiendo, porque Él va a vivir o va a manifestar las 7 dispensaciones del Espíritu Santo. Es tremendo, ¿sí? El sometimiento de Jesucristo, no al diablo, sino al Padre, es la que le dio la autoridad para poder atar a Satanás y hacer que Satanás no tenga nada en Él. De la misma manera, hoy vos y yo tenemos la misma autoridad dada por Jesucristo, y es utilizando esta herramienta, ¿sí?, de mantenernos irreprensibles. El vivir en la voluntad del Padre como Jesús lo hizo no nos hace mantenernos exentos de las artimañas de Satanás, por lo cual no tendrá argumentos para agarrarnos, acusarnos o querer descalificarnos delante del Padre. Y eso es lo que Jesús vivió. Pero este punto, esta herramienta está unida en mantenernos irreprensibles, y es el no alimentar el alma sino el espíritu. Según la palabra, ¿sí?, en Tesalonicenses, que lo vamos a leer al final, somos ser, espíritu, alma y cuerpo, ¿sí? No somos alma, espíritu y cuerpo, sino somos ser, espíritu, alma y cuerpo. Lo que nos debilita, lo que nos hace caer muchas veces, es no permanecer en lo verdadero, en la verdad que nos hace libres
por vivir una vida almática de las emociones y no en la roca sólida que es su palabra. ¿Sí? Necesitamos desintoxicar nuestra alma, necesitamos desintoxicarnos de darle alimento al alma y no al espíritu, porque eso nos garantiza el no tener nada que Satanás pueda, de lo que Satanás pueda acusarnos. Eso nos garantiza el que Satanás no tenga nada en nosotros. Lo que nos hace caer es creer las mentiras, la descalificación de Satanás, es meditar en eso y darle lugar a nuestro corazón. Eso nos lleva a pecar, eso nos lleva a decir, es verdad, soy un desastre, soy ciudadano de segunda clase, esto no es lo que soy realmente, me rindo a la mentira, a lo que Satanás dice. Pero dejarnos guiar por el Espíritu es clave para no ser almáticos y que nos lleva a satisfacer los deseos del Espíritu por sobre los de la carne. Y esto es bien importante porque el alimentar el alma es alimentar al príncipe de este mundo, porque los sentimientos son el Dios de este siglo. El sentir, el movernos por sentimiento es lo que el mundo hoy es. Siento un día ser perro, bueno, empiezo a ser un perro. Siento un día que soy, no sé, un orangután, bueno, salgo a la calle como un orangután. Siento un día que soy mujer, salgo a la calle como mujer. Nos movemos por sentires, por toda la inestabilidad que tenemos, que pasa en nuestra mente, en nuestro corazón, por no someter y llevar todo pensamiento a la obediencia a Cristo, de ser espíritu, alma y cuerpo, y no al revés, alma por sobre el espíritu. Pero para eso necesitamos una y otra vez, como les dije recién, autoanalizarnos, ¿sí? Tomar estas herramientas, las armas que Jesucristo nos dio nos llevan a vencer, pero estas herramientas nos llevan a sobreedificar sobre esta victoria. Una y otra vez lo voy a repetir, porque es parte de este mensaje y es parte de lo que Dios quiere mostrarnos y de lo que Dios quiere hablarnos, y que necesitamos tomar estas herramientas para que nosotros podamos vencer nuestra alma, vencer el Dios de este siglo, y no vivir por emociones, sino vivir por el Espíritu, no vivir por lo que siento, sino vivir por fe. Todo lo contrario a lo que el mundo quiere. Entonces, aunque no lo sintamos muchas veces, hay algo que tus sentimientos, que nuestros sentimientos, o más alto que nuestros sentimientos, y es la verdad de la palabra de Dios. Y por eso es fundamental tomar la palabra del testimonio, porque todas estas herramientas están ahí. Cuando nosotros no sentimos tomar la palabra de Dios, es cuanto más necesitamos tomar la palabra de Dios. Es cuanto más necesitamos desintoxicarnos. Es la manera del primer punto, hacer morir la carne. La carne no va a querer tomar la palabra de Dios, va a querer satisfacer el alma por sobre el espíritu. Pero hoy Dios nos está despertando y nos está dando las herramientas necesarias para que podamos tomar y poder sobreedificar en esta victoria que Cristo nos dio. Y vamos a leer 1 Tesalonicenses 5 para terminar. 16 al 22, este pasaje que nos habla de mantenernos irreprensibles, ¿sí? Irreprensibles es que Satanás no tenga parte en nosotros, como Jesús. Irreprensible es que Satanás no tenga nada en nosotros, nada de qué acusarnos delante de la presencia del Padre, nada en qué acusarnos en nuestra mente. Pablo nos da un par de recomendaciones que resume este mensaje. Dice: estad siempre gozosos. Cuando el alma nos quiere llevar a las emociones, cuando el alma nos quiere hacer muchas veces caer en depresión, caer en escuchar música sentimentalista o dejarnos llevar por la corriente del sistema de este mundo y ver el país, ver la economía, ver la inflación, ver todo lo malo que está pasando y querer tirarnos para abajo, Pablo nos dice lo contrario tenemos que hacer, estar siempre gozosos. Dice: orad sin cesar, dependencia. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Lo contrario a lo que nuestra alma nos dice, ¿sí? Es llamar las cosas que no son como si fueran, en vez de quejarnos. Versículo 19 dice: no apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, la palabra, examinarlo todo, retener lo bueno,
depender de su verdad, abstenernos de toda clase, especie de mal, ¿sí? No tener nada de lo que Satanás pueda aprendernos. Y una vez que adoptamos esto como estilo de vida, dice el versículo 23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo en todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, y sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Y esto es lo que Apocalipsis 12:11 nos dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, las palabras del testimonio, y menospreciar nuestra vida hasta la muerte. Pablo nos está resumiendo estas tres armaduras, ¿sí? En este pasaje, en estas herramientas que hemos desarrollado hoy y que nos va a mantener irreprensible hasta el día de Jesucristo. Y ahí vamos a darle el último golpe a Satanás con Cristo, aplastarle la cabeza, como vimos al principio. Señor, te damos gracias en esta noche por tu palabra. Queremos responder. Jesucristo, tú nos has dado la victoria más importante en la cruz del Calvario, y eso desató estas armaduras y estas herramientas que nos dejaste en tu palabra para que Satanás no tenga nada en nosotros. Señor, ayúdanos. Espíritu Santo, guíanos. Espíritu Santo, examina nuestra mente, nuestro corazón, nuestro caminar, Señor, diario, que podamos examinarnos a la luz de tu palabra para que no haya nada, Señor, en lo que Satanás pueda acusarnos, y por ende caer en esa mentira, en esa acusación, y no correr a tu gracia, y no correr a la dependencia de ti. Señor, nos desintoxicamos de alimentar nuestra alma por sobre el Espíritu. Nos desintoxicamos de el Dios de este siglo, que es alimentar el alma, que es lo almático, que es el sentimiento. Señor, ayúdanos, Espíritu Santo. No lo podemos lograr por nuestra fuerza, pero sí por la dependencia tuya. Queremos hacer un lugar para que tú reposes. Queremos avivar el fuego tuyo en nuestro corazón para que nuestro espíritu, ser, espíritu, alma y cuerpo sea hallado irreprensible hasta el día de Jesucristo. Gracias te damos porque, Señor, por medio de estas herramientas tú nos llevas a vencer hasta el día de Jesucristo. Te damos toda la gloria y toda la honra en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Te amamos.